profesora jubilada de la Universidad Pública de Navarra, donde también fue defensora de la comunidad universitaria. Diplomada en Trabajo Social, doctora en Pedagogía y máster en Gerontología Aplicada. Participa en la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, Casa de Misericordia de Pamplona, Fundación Caja Navarra y Derecho a Morir Dignamente de Navarra. También ha sido autora del libro La Casa de Misericordia de Pamplona y coautora de otro libro, La financiación de las residencias. La ponencia se titula Vida plena y buen morir. Durará como una hora, como siempre, y luego habrá 30 minutos para preguntas. Y sin más preámbulos, Este se oye. Me vengo aquí, y así manejo. ¿Se me oye? Sí. Muy buenas tardes y muchas gracias a la Escuela Social de Tudela y a ti, Jesús, por todas tus atenciones. Bueno, pues vida plena y buen morir. Pensaba al ponerlo que creo que más que un título de una charla me sonaba como a un piropo. Eso que se dice de pues que tengas una vida estupenda y que mueras bien, ¿no? Casi si nos recordamos a Chabela Vargas, ojalá que te vaya bonita, que va por ahí el tema, ¿no? Bien, la charla la he pensado como en 3 bloques. La primera, pues el primer binomio, haremos un canto a la vida y apuntaremos un poco cuestiones que entendamos que la vida merece la pena como trabajársela, poner bastante de nuestra parte para que vaya bien. En el segundo hablaremos de la muerte, pero también pensando un poco qué podemos hacer para que salga bien. Y a raíz de esta segunda parte, estando tan reciente, ahora en marzo, hará un año, de la aprobación de la ley de la eutanasia, me parece que no podemos dejar, por lo menos, de presentarla y comentarla. En las 2 primeras partes no voy a utilizar la tecnología porque creo que es más de palabra, y cuando lleguemos a la ley, por poneros algún artículo, hay alguna estadística y alguna cuestión, me parece que yo soy poco, me gusta más la palabra, pero creo que hay veces es una buenísima herramienta. Entonces, entramos al tema, ¿no? A la vida. Vida plena y buen morir, decíamos. Yo creo que cuando pensé en el título y pensaba en vosotros, pensaba un título así, más que pedir respuestas, te interpela un poco, ¿no? Y siempre piensas, pero ¿de qué depende tener una vida plena y morir bien? ¿Se puede conseguir? ¿O cuánto queda en manos del destino y cuánto podemos poner nosotros de nuestra parte? Y la última pregunta sería, ¿qué entendemos personalmente por vida plena y por una buena muerte? Yo creo que esta última pregunta es el quid de la cuestión, porque podéis imaginar que no traigo respuestas, sería un atrevimiento por mi parte, porque además estas cuestiones tan subjetivas las tenemos que responder cada uno y hacer un poco nuestras propias criterios. ¿Esto cómo lo tenemos que hacer? Pues como casi todo en la vida, con introspección, metiéndonos un poco hacia adentro, con información, leyendo, yo diría casi que estudiando, reflexionando, y en lugares como estos, que yo os felicito por tener un momento y una tarde donde podamos hablar de la vida y de la muerte, que son temas esenciales y a lo mejor muchas veces, sobre todo la segunda, como suele ser un tema tabú, pues no lo solemos hablar. ¿Qué diríamos de la vida y nada menos que de la vida plena? Bueno, pues se me ocurren cosas como estas o reflexiones como estas. No sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que no es fácil vivir.
y que además por eso me gusta un poco más hablar del arte de vivir, porque creo que con ese término lo que me exige es hacer de la vida, de la mía, algo importante. Es hacerlo con esmero, poniendo todo de mi parte para que salga bien, como hace el artista con su obra. Por lo tanto, requiere una actitud personal. También compartiréis conmigo que es una oportunidad esto de vivir. Si habéis visto, yo no sé mucho de biología, ya habéis visto que mis estudios van por otra ruta, pero cuando te metes un poco, que al final, parece ser que cuando la vida está establecida es dificilísimo de erradicar, pero que surja la vida no es tan fácil, y que todos nosotros estemos hoy aquí, pues han tenido que pasar muchas cosas para que estemos. Por lo tanto, lo de vivir es una oportunidad, es una suerte, ¿no? Y que por lo tanto, ya que la tenemos, merece la pena hacerla lo mejor que se pueda, por nuestro propio egoísmo y por lo demás, ¿no? Por lo menos como objetivo. Nos nacen, y nos nacen en un lugar y en un tiempo. No nos podremos alargar en esto, pero aquí es interesante, porque no es un tema menor. Todos los que estamos aquí, lo que somos es porque hemos nacido por estas tierras. Habrá una variación, ya veo gente mucho más joven, yo voy a cumplir 78, que esto es un susto, y por lo tanto he vivido aquí y he nacido aquí, y esto me ha marcado terriblemente. No sería lo mismo si estuviera en otros lugares. Por lo tanto, nos nacen en un lugar y en un tiempo, y eso es determinante para las vidas. Y en el momento que nos nacen, ponen el cronómetro a cero. Y empieza el que una autora alemana que me gusta habla de el tiempo regalado. Nos regalan un tiempo, sabiendo que es finito. Eso también tiene su encanto. María Zambrano decía que si el tiempo pasa, es que tiene pasos, que me parece una cita poética muy bonita. Durante los primeros años de la vida nos viven. Desde luego, en la infancia, si no te dan la vuelta en la cuna, a lo mejor ni vives. Después lo mismo, los niños te llevan, te meten en su ambiente, nos meten en el ambiente familiar propio, te mandan a un colegio, es decir, toman las decisiones por ti. Yo lo alargaría hasta unos años de la juventud, porque hacerse mayor cuesta mucho. Por lo tanto, hay unos tiempos que te viven. Hay personas que prefieren alargar ese tiempo y que su actitud ha sido el dejar que las cosas pasen, que sean los acontecimientos quien le marquen el camino, ¿no? Y ellos simplemente, casi esa frase que se suele decir, que más que vivir, les deja que la vida les viva. Otros toman una postura más proactiva, que es coger el timón e intentar conducir su vida. En lo de plena, si miráis un poco en el diccionario, que las palabras dicen tantas cosas, sabéis, yo solía decir en clase que ojalá pudiéramos llamar a las cosas por su nombre. Es impensable, pero no es una meta, ¿no? Hablamos de árboles, pero ahora, si me vais a un parque y me decís qué nombre cada uno de los árboles, os tengo que confesar que conozco unos cuantos, pero me sirve más el genérico. Y cosas conozco bastantes pocas. Bueno, pues las palabras nos dan ideas porque afinan a veces en las cuestiones. Bueno, pues el calificativo de plena, si vais a sinónimos, son muy bonitos, porque es vida llena, colmada, repleta, henchida, que es casi como poético, ocupada. Bueno, también leeréis definiciones como esta. Una vida plena, productiva, es una vida con sentido, una vida feliz. Lo de dar sentido a la vida lo habréis oído muchas veces, sobre todo en el ámbito religioso y en el ámbito familiar, es como darte que tu vida tiene que tener un sentido. Es una vida con metas, con sueños alcanzados. Y a la vez, una cosa que nos avisan es sin remordimientos. Lo de estar todo el día pensando que no suele producir buenas cosas. Una vida repleta de experiencias, llena de emociones, de alguna manera que te produzcan una cierta felicidad, que vivas con una cierta plenitud.
y también una vida de metas y propósitos, a poder ser alcanzados. Aquí otra vez pensaremos en un tema de bastante riesgo, que son las expectativas. Si nuestra vida la ponemos con unas altísimas metas y expectativas, nos podemos dar bastante torta y a lo mejor estar siempre en un estado de nunca satisfacción, ¿no? Porque la plenitud es personal, implica niveles de madurez, de autodominio y refleja casi siempre unas ciertas entusiasmo por vivir. Tiene que haber un sentimiento de amar la vida, y os digo de verdad que hay que amarla mucho para que te satisfaga en los buenos y en los malos momentos. Que eso creo que se aprende con la edad. Recordaréis que hay unas etapas de la vida en el que casi vida son los fines de semana. Yo ahora que tengo nietos es, abuela, el fin de semana. Claro, yo a mis años no estoy de acuerdo en perder lunes, martes, miércoles y viernes, porque tengo muy pocos. Por lo tanto, el lunes, el martes, el miércoles y el viernes son días fantásticos. Porque he aprendido a lo largo de la vida que hasta momentos terribles, por poner unos, ya que luego vamos a hablar de la muerte, las muertes de mis padres, de mis hermanos, pues han sido drama, pero han sido unas emociones increíbles, no se me olvidan, las viví. Claro, no se puede estar todo el día viviendo con una intensidad terrible, porque debe ser una fatiga. También apetece de vez en cuando ese sentimiento un poco de vida aburrida, que hay veces que la ansiamos, pero todo el rato aburrido. La vida hay que quererla con todas las condiciones que ella trae para saborearla y saber que cada cosa nos ha traído un aprendizaje, una experiencia, un momento único que tiene ese valor. Pero seamos realistas. Una cosa es que nos pongamos metas de ya veréis lo que voy a hacer con mi vida y pongamos esos objetivos, hasta utópicos si queréis, que es muy recomendable porque no deja de ser un motor que te impulsa para hacer cosas, pero hay que tener cuidado con las expectativas, porque la vida, y lo vamos a ver, es muy larga. Ahora casi no nos dejan morirnos. Y por lo tanto, si hay que llegar hasta los 90 con brillo en los ojos, le tenemos que echar una garra, que ahí está. Por lo tanto, como esto es largo, arduo, creo que tenemos que desarrollarlo todo este tiempo que nos queda, en donde tendremos momentos muy buenos y no momentos tan buenos. Y aquí, de lo que nos parece que es importante, más que de recetas, es la actitud. Es una actitud de búsqueda, de mantener un cierto esfuerzo, trabajo. Sabéis que, sobre todo los que sois jóvenes, lo veréis dentro de poco. Rosa Montero decía que la vejez no es para blandengues. Yo lo alargaría. Creo que la vida no es para blandengues. Hace falta armarse mucho para arremeter todo el proceso que toca delante, sabiendo que tiene cosas apasionantes, pero hay que hacerlas, ¿no? Y sobre todo para esmerarnos para que salga lo mejor posible. Es decir, que ya que hemos nacido, que no es tan fácil, y lo hemos hecho en un buen lugar, y cada vez nos damos cuenta más, vivimos en un espacio de la Tierra que es por muchos deseada, y hemos nacido aquí. Pues ya que hemos nacido, aprovechémoslo y disfrutemos y pongamos de nuestra parte lo que sea para hacerlo moderadamente. Por tanto, tenemos que convertir ese tiempo que nos pusieron el cronómetro a cero en tiempo vivido. Hay un piropo muy bonito que dice: ojalá vivas todos los días de tu vida. Porque hay mucha gente que estando viva está como muerta, en el sentido que muchas veces por enfermedad, pero otras porque no le da. Creo que si podemos, echemos un poco de garra para convertir el tiempo en tiempo vivido. No viene mal tener un proyecto, hacerte algunos planes. El proyecto es sinónimo de ser libres, que es importante. Definir unos objetivos,
conociendo nuestras situaciones, porque las situaciones son los límites al proyecto, que es interesante. Y después intentar cumplirlo. Ya a cualquier edad se puede hacer proyectos y es ilusionante. Es decir, debemos emplear el tiempo de manera significativa. Eso ya es complicado. Y fijaos una cosa que me parece importante. Hay que hacer cosas, hay que utilizar el tiempo haciendo cosas. Pero ¿sabéis que es difícil conciliar un factor que es la oportunidad? Porque sí que hemos aprendido que hay cosas que si las haces en momento oportuno van mejor. La más simple, que la aprendimos desde niños, es que cuando te decían no le pidas hoy paga a tu padre, espera un poco. Y todos sabíamos que ese día tu padre tenía un mal día y que en cambio si le cogías en un buen momento, por ejemplo con amigos, normalmente quedaban bien y te soltaban unas penas. Bueno, es una oportunidad muy simple y muy así, pero por ahí van los tiros. ¿En qué sentido? Que hay que buscar el tiempo oportuno para hacer las cosas, pero no aguardar en vano, no esperar siempre en esa duda eterna, porque entonces dejaremos de hacer las cosas que tendríamos que hacer. No hay que dejar las cosas para luego. Fijaos que además está muy mal visto en casi todos los sitios. Os habrán enseñado, no sé si es el Evangelio o es la Biblia, que decía, a los tibios Dios los vomitará. Que a mí eso me impresionaba muchísimo, ¿os acordáis de esa frase? Pero fíjate, si leéis la comedia de Dante, es curioso, en todo su infierno y purgatorio, que como sabéis va situando a todas las personas de su tiempo y de otros, a los indolentes, es un término muy bonito, los sitúan en el purgatorio y de muy malas maneras. Por lo tanto, hay que hacer las cosas. En lenguaje castellano tenemos un término, hablando de términos que me encanta. No hacer las cosas en el momento se llama procrastinación, que suena casi como ataque. Procrastinar debe estar fatal, que es eso de que venga usted mañana, yo hablaré mañana, esto no lo hago, y la vida se te puede ir pasando. ¿Qué más cosas podemos pensar que nos pueden venir bien para esto de la vida plena? Pues fijaros, hay estudios que se hacen con personas que están en edades ya elevadas y que se les pregunta, oiga, ¿usted tiene una visión positiva de su vida? ¿Qué piensan ustedes que ha hecho? Y fijaos, cuando se les pregunta a esas personas, contestan más o menos así. Primero, te hablan todos de la actitud. Por eso la he puesto al principio. Una actitud vital. Fijaos que hablan mucho del concepto garra, energía. Yo creo que además eran personas, yo algunas conocí en el trabajo que hicimos de grupo, que les había tocado la guerra, que habían pasado, y entonces ellos siempre se hacían gesto de decir, es que para esto hay que echarle. Por lo tanto, y yo les creo, porque aunque no hemos tenido guerra alguno de nosotros, pues fijaos lo que nos está cayendo y lo que nos puede caer. Mi madre siempre decía, no digas que esto no lo podré soportar porque luego soportas todo, ¿no? Una cosa de esas terribles. Bueno, una garra, una energía, ya que recorrer todo este proceso es complejo. Y una cosa destacan la mayoría, y la pongo muy delante porque me sorprendió que la pusieran tan arriba, el sentido del humor. Y es que además lo comparto. Creo que es una de las grandes cualidades. Y además, como sabéis, casi todas estas cuestiones se aprenden. Y si no eres muy dado o dada, ponte a ello. Tener sentido del humor, reírte de ti mismo, reírte de las cosas, ver las cosas con un cierto tono, es una de las grandes herramientas para afrontar esto. ¿Qué otra cosa valoran? El lugar donde se ha nacido. El sitio, hablan de la carga genética, eso también no se puede elegir, es una suerte. Es como lo que nace, como nos decían, con estrella o estrellado, ¿no? Pues heredar una buena genética. Dicen además que según lo que tengas puede facilitarte una serie de oportunidades, de educación, de cultura, acceso a algunos bienes materiales, económicos, sociales, etc. Otra de las cosas que dicen que aún deberían haber hecho más es dedicar tiempo y esfuerzo a construirse, a trabajar para hacerse una persona, conocerse a ellos, a ellas,
mejorarse y al final todos dicen la frase que a todos nos gusta: conviértete en una buena persona. Eso que decimos de muchos, hay que ser muy buen profesional, hay que ser una buena persona, es también un buen piropo. Y eso te lo tienes que hacer, nos lo tenemos que hacer cada uno. Nos dicen que hay que poner muchísimo cuidado en las relaciones familiares y de amistad, sobre todo el amor de amistad, la gran conquista del ser humano y lo que nos acompaña a lo largo de la vida. La familia, que la acabas convirtiendo en amistad, y la amistad. Y, como último, también conocido y más por los de esta casa, destinar tu tiempo y tu conocimiento a la comunidad, a trabajar por los demás, que satisface muchísimo y dejas el mundo un poco mejor. Esto es un poco lo que nos dice. ¿Recordáis el cuento de las 1001 noches? En la donde una princesa, la princesa Sherezade, pues la casan con un visir que había tenido muy mala experiencia con su primera mujer y optó porque cada noche le trajeran una nueva, virgen, no podía ser de otra manera, y él a la mañana la mataría, porque eso de tenerla todo el rato era muy aburrido. Sherezade lo sabe y tiene un plan, que es contarle una historia de tal intensidad y de tal interés, pero que no lo acababa al amanecer, que el visir le regalaba otro día para que le acabara la historia y saber el final. Y así fue alargando los días hasta el cuento de las 1001 noches. Bueno, es una manera de alargar el tiempo sabiendo de nuestra finitud. Llenemos, y esa es nuestra tarea, cada día con una historia apasionante, porque también os digo, los acontecimientos vienen, muchas cosas nos vienen sobrevenidas. La capacidad que tenemos, para que está tan de moda el tema de los relatos, la capacidad que tenemos para transformar y poner una vida a nuestra manera puede ser increíble. Por lo tanto, procuremos unos relatos cada día y que además nos duren hasta el final para que culminemos con un buen morir, que eso es con lo que empezamos ahora. Me imagino que será a paso así, paso. Ya está. Buen morir. Bueno, pues vamos a ir. Vamos a estar un rato hablando de la muerte. En El País del día 13, el periódico El País, del día 13 de febrero, leí un artículo que lo titulaban de esta manera: hablar de la muerte es sano. Y comentaban cómo, al ser un tema tabú, tener un lugar donde poder hablar sin miedo, con tranquilidad, más o menos hasta con sentido del humor, y simplemente con un abanico de reflexión que suele ser mejor para la salud mental. Hay unas formas ya establecidas, en la universidad lo pusimos en marcha, que se llaman los cafés de la muerte. Y te vas a tomar café, y a lo mismo que eran tertulias literarias, tú sabes que en esos cafés lo que se habla es de la muerte, de muchas facetas, se discute, viene un ponente, otros días es la muerte en el cine o la muerte en la ópera, porque como sabéis la pintura es un hecho eminentemente artístico, literario, al ser humano como lo es, ¿no? Me parece que es verdad que es sano hablar de la muerte. La muerte es uno de los grandes temas que ocupan y ocuparán las inquietudes, los temores, las ansias de casi todas las personas humanas, ¿no? Porque además a los humanos nos unen muchas cosas. Nos gusta muchas veces querer ser diferentes, pero como sabéis somos mucho más iguales de lo que nos parece. Pero desde luego si algo nos iguala es la muerte, que sabemos que es ineludible y que aquí estamos. Y lo mismo que hemos dicho de la vida plena, que hay que echarle muchas ganas y mucho cariño y tenerle mucho cuidado y poner mucho de nuestra parte para que nos salga bien, pues en la muerte pasa un poco lo mismo. Fijaos, y siguiendo con los términos, ¿qué términos se suelen utilizar cuando quieres hacer algo bien? Pues detenerse, pararse a mirar, pensar, estudiar, analizar a las personas y a las cuestiones. Y un término que me gusta mucho,
que es poner cuidado. Cuando una cosa se pone cuidado, comprendemos que esa persona se ha tomado un tiempo. Cuando has visto que dices, ahora que muchos chicos sois cocinillas y a todos nos gusta hacer los guisos, ¿qué se suele decir en broma? Es que yo le pongo cariño. A mí estas alubias me salen así, porque no tiro las alubias y echo el agua, a veces metiéndose con nosotras, sino rehogo, pongo, elijo, es esa cosa de que le ha metido tiempo, que le ha puesto mucha atención, que le ha puesto ganas. Bueno, pues más o menos con esos términos debiéramos de hacer de poner cuidado en nuestra propia muerte. Por lo tanto, eso es lo que propongo, que en este momento le demos 2 vueltas para ver qué podemos hacer para eso. Primero vamos a diferenciar 2 cosas que también son de perogrullo: la muerte biológica y la construcción social. O, mejor, vida biológica y biografía, que es diferente. Porque la muerte no solo es un hecho biológico, eso ya lo sabemos. Como sabéis, además, la medicina ha ocupado mucho tiempo pensando cuándo nos morimos. De forma simple, ahora nos dicen que es que si se para el corazón y no hay reflejos en el tronco cerebral. Como sabéis, hubo mucho tiempo que simplemente con lo del corazón, que era nuestro motor, pues ya se le ha parado el corazón y ha muerto. Ahora sabemos que dura un tiempo, no mucho, porque sabéis que hace falta riego para el cerebro, pero el tronco cerebral. Ahora esto no es ningún dilema, bueno, siempre lo será, porque la ciencia va poquito a poco, pero la tecnología ha llegado a grados importantes para saber calibrar muy bien el momento de la muerte biológica. Pero hay más que muerte biológica, porque no podemos negar que la muerte es una construcción social. Porque para comprender el pensamiento imperante que entendemos hoy por muerte, pues depende de las mismas cosas que nos servirían para analizar la vida. Depende de dónde hemos nacido, en dónde hemos vivido, de qué momento histórico, de cuál es la cultura preexistente, la religión, los ritos, las costumbres, y si no, muchos de los que estáis de aquí, sobre todo los que seáis de mi edad, todos habréis notado los cambios sobre la muerte desde que éramos pequeños. Por ejemplo, los lutos, por poner una cosa menor, pero de cuando murieron, cuando yo era niña, o menos niña, familiares muy cercanos a lo que es hoy el tratamiento y la visión social de la muerte, ha cambiado mucho. Pero fijaos que estamos en el mismo territorio y hablando de muy pocos años. Poneos en el medievo o iros a la India y ver las piras en el Ganges de cómo queman a sus deudos. Pues es otra cosa, y es otro ritual y otra visión de la muerte y otra de lo que fuera. Por lo tanto, el hecho de la muerte es un hecho eminentemente social también. Porque aunque nacer y morir es un hecho individual, parece ser, y siempre se nos dice, que nacemos solos y morimos solos. ¿Sabéis que un tema siempre que me ha sorprendido porque nos hablan de que nos nacen? Y ahora dudo a ver si nos mueren. ¿O soy yo consciente? Bueno, pero aunque dicen que nacemos y morimos solos, en realidad no es verdad. Lo hacemos casi siempre en compañía. Solo nació, solo Gila, ¿os acordáis? Uno de los chistes buenísimos de Gila era decir, cuando yo nací mi madre no estaba en casa, que es de las frases cumbres que se han dicho en el humor español. Bueno, pues en nuestros casos, que éramos más de a pie, siempre estaba nuestra madre, porque normalmente nacíamos de una madre que estaba allí pariéndonos, como dice el eslogan. La muerte, por tanto, no es un hecho biológico, es un hecho social, cargado de enorme contenido simbólico, construido culturalmente mediante todo tipo de rituales, que además, si pensáis un poco, son rituales para los vivos, porque además nos sirve para reorientar la vida y dar sentido también a nuestras vidas. ¿Y hoy qué caracteriza la muerte hoy?
no es fácil tampoco para hacer un análisis, siempre que se hacen pocos simplismos se puede caer en errores. Pero lo que yo he leído y que hay más o menos consenso es uno, la esperanza de vida. Como nunca en la historia ha tenido la humanidad. Por lo tanto, es un hecho nuevo en el que ahora la muerte, quitando temas tremendos, como todos sabemos, que no es patrimonio de la vejez la muerte, por desgracia. La muerte es de todos los seres humanos y llega a momentos en los que el drama es mucho mayor. Pero se vive más, como sabéis. Nunca en la historia había habido la esperanza de vida y también tenemos que decirlo con cierta calidad de vida, bastante buena. Y otra de las cuestiones que ha cambiado son los grandísimos avances de la medicina, en la cual muchos, espero o creo que algunos de los que estamos aquí de milagro. Yo tuve un cáncer hace unos años que yo creo que hace unos muchos no me hubiera dejado hoy estar aquí. Y en cambio ahora te quitan, te dan quimio, te dan radio y a lo mejor te dan unos años, pues 15 o 20 años de vida. Eso es un regalo, eso es una vida. Y así en muchas cuestiones. Aunque a veces se nos olvida que la medicina tiene sus límites y por lo tanto tampoco llega tanto. Y otra cuestión, estas son las más objetivas, otra cuestión que caracteriza el momento actual frente a la muerte es que las personas hemos empezado a pensar, a reflexionar sobre qué entendemos por vida y qué entendemos por calidad de vida. Por lo tanto, ¿qué vida valoramos? Y por lo menos en mi sector son las personas mayores con las cuales me reúno y trabajo, pues siempre nos surge el tema de yo como esa no me gustaría. Es decir, cuando vemos a nuestro lado personas que las queremos cercanas o no tan cercanas, que están en un deterioro importantísimo y que les vemos qué tipo de vida llevan, ese daño que nos interpela y nos recuerda siempre pues, o un temor al encarnecimiento terapéutico o la presión social de la familia que normalmente quieres que te quedes con ellos aunque estés horriblemente mal. Y por lo tanto nos empezamos a cuestionar una cosa que a mí me sale siempre de dentro. Yo no quiero salirme de este baile, estoy encantada de vivir. Por lo tanto, agradezco muchísimo todo lo que le debo a la salud, a la calidad de vida, al estado de bienestar que me han dado unos años fantásticos a mi vida. Por lo tanto, estoy porque me prolonguen la vida, lo que no estoy porque me prolonguen la agonía. Y esa es un poco mi posición, hasta ahí. Pasa que habrá que decir qué entendemos por agonía y demás. La muerte sigue siendo un tabú del que no se quiere hablar. Existe una negación, también esto está estudiado y demás, y sabiendo que la muerte es una posibilidad absolutamente cierta. Se dice que el animal es el hombre es el animal que es el único que es consciente, el único animal consciente de que va a morir. Yo no sé si os pasa a vosotros, cada vez soy más parca en achacar a los animales cosas que antes les habíamos dicho, porque les hemos visto a unas nutrias partir unas conchas aquí, les habéis visto esos documentales de la 2, y piensas, si una nutria es capaz de ponerse de plancha, coger una piedra, ponérsela aquí, partir una concha de ostra para comérsela, es un ingeniero. Entonces decir que no tiene no sé qué, con perdón, me queda no sé qué, los elefantes saben dónde están, parece ser que los delfines, por lo tanto, a lo mejor muchos dicen que saben que van a morir. Lo que sí yo creo que la capacidad intelectual nuestra, que nuestros años de infancia nos cuesta, es que somos capaces de mirar de frente a la muerte como un dato de nuestra propia existencia y que la sentimos como propia y que nos gustaría poder determinar algunas cosas. En esto de pensar o de hablar de la muerte, estaréis de acuerdo que tampoco es necesario hablar todo el día de la muerte. Yo soy bastante propensa, pero me suelen acallar, porque si estás en una cena divertida y levantas la mano diciendo, pues fíjate, el otro día una persona, pues oye, estamos cenando, a mí lo que pasa es que me parece
que muchas veces es más oportuno que otras conversaciones, pero comprendo que no guste. Pero digo que es necesario hablar, no es necesario hablar todo el rato ni en exceso. Lo que pasa es que entre no hablar nunca y hablar mucho, siempre hay un momento oportuno. Y que yo creo que en la vida, por situación personal, porque te apetezca, porque has tenido algún acontecimiento, no es negativo, sino todo lo contrario, que se busque un momento, unos espacios donde se pueda hablar. Nosotros en nuestra asociación de MEDEF, que nos reunimos todos los meses para hablar de nuestras cosas, las películas que ponemos, las campañas que hacemos, y es una reunión abierta, pues se nos presenta mucha gente, porque dicen, es que es tan difícil poder preguntar estas cosas sin que tu familia te diga, por Dios, mamá, si estás estupendamente, ¿por qué quieres hablar de esto? Bueno, pues tener un lugar donde puedas hablar no está mal. Por lo tanto, me parece bien estos encuentros, y si podéis potenciar, los facultativos están deseando médicas, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales o compañeros de lo que fuera, para poder aflorar las inquietudes que todos tenemos. Por lo tanto, como aquí hay que echarle ganas, y además lo mismo que en la vida hemos tomado elecciones, hemos elegido cosas, pues también aquí podemos tomar las riendas de nuestra propia muerte. Porque además ya veréis, ahora se ha aprobado la ley de la eutanasia, que para mí es importantísima, pero no hace falta llegar a eso, que si es necesario sí, sino que hay muchas otras normativas que nos piden, por favor, que seamos nosotros quien tomemos decisiones y no dejemos ni a los hijos ni a los facultativos. Por ejemplo, el de cómo quieres morir, en dónde quieres morir, con quién quieres hacerlo. Una pregunta para mí muy importante: ¿cuánta decrepitud estás dispuesto a soportar? ¿Cuánta decrepitud quieres que soporten tus hijos y tus familiares? ¿Cuánta quieres que soporte la sociedad? Pues pregúntatelo alguna vez, porque como sabes, cuanto más vivamos es más difícil llegar sano. Hay casos maravillosos, que es lo que hay que procurar. La gran conquista de la geriatría hoy es que sabéis que ha reducido en casi más de 6 años la dependencia. Antes teníamos una media de 11 años, si cumplías más de 90, que vivías en dependencia. Oye, y ahora son menos. ¿Y en qué está peleando la geriatría? Pues en esa frase tan bonita: vamos a ver si llegamos a 6 meses. Como decía aquel, que me dé tiempo a decir a mis hijos dónde tengo el setal, y poco más, o dejarles bien alguna cosa, pero mientras tanto estar bien. Esa aquí es una conquista que apetece. Vamos a pelear todos para vivir muchos años y vivirlos bien, pero también, seamos realistas, sabéis que es difícil. Por lo tanto, pensar en que podemos tener alguna de estas cuestiones que te dejan en dependencia, alguna vez tienes que afrontar. Y estas preguntas nos llevan otra vez a la vida. Cuando te vas de vacaciones, pues oye, pues cierras la nevera, quitas las cosas para que no se te pudran, dejas a una vecina o a alguien que te riegue las plantas, en fin, dejas bien las cosas para que cuando tú irte tranquila. Pues mira, si te vas a ir para siempre, no convendría que también arreglases ciertas cosas. Primero dicen, lo primero es que te arregles con los demás, ¿no? Eso aconsejan mucho, que para qué irte al otro bando con enfados y con cosas. Pues haz las paces. Pues también lo dicen, a mí me parece muy bien. También aconsejan los testamentos. Ahora hablaremos del nuestro, el testamento vital, pero el otro también. No dejes un marrón de que los hijos no sepan de quién es una cosa o qué otra. Es una buena medida pensar que cuando tú te vayas no dejes una pelea familiar. Arréglalo pues tú mismo. Piensa a ver qué cosas te gustaría dejar arregladas. Yo cada vez que arreglo una cosa, fijaos, hasta la casa, que hay veces, es que hace poco que he hecho unas obras, es que pensé, como soy tan mayor, ¿os parece que dentro de unos años me va a apetecer a mí cambiar no sé qué cosa? Pues en cambio, ahora lo hago y mira, ya sé que con esto, hasta que me muera, tengo la casa más o menos bien, y siempre también envejecer con un poco como de alegría, ¿no? De tener lo que fuera. Bien, pues si te vas para siempre, decía, deja las cosas más o menos ordenadas. Y esto, lo que os digo es que no es aconsejable dejarlo para muy tarde.
Aquí sí que no se puede ocuparte en la procrastinación, porque pasa una cosa, que si tienes una enfermedad seria, en cuanto te diagnostican algo muy grave, la situación de la persona cambia, te conviertes en enfermo, te atrapa el sistema, te atrapa la familia, y en ese momento poder tomar decisiones no parece ser que está tan sano. Es mejor tomarlas cuando estás como alegre y bien, y que sabes que te vas a morir, pero que te quedan unos años por delante. Y entonces ahí la reflexión viene muy bien, y sobre todo porque, como sabéis, hay que hacerla con autonomía, con competencias, con pleno conocimiento y demás. Y además, porque lo bueno, y de eso vamos a hablar, es mejor hacerlo por escrito, porque tiene valor de documento legal, que es el testamento vital, que ahora vamos. Primero, una cosa sobre el buen morir, que ya lo habéis leído. Lo mismo que hemos dicho, que entendemos por buena vida, o por vida plena, que decían eso de con sentido, con los objetivos y demás, aquí, siendo más parca, porque ambas cosas son subjetivas, esto lo tenemos que definir cada uno, ¿qué entiendes tú por? Pero lo que dicen los facultativos es que parece ser que morir sin fatiga, sin dolor y sin ansiedad, es decir, el control de síntomas, pues a mí esto me suena bien, tener todo eso no me parece muy adecuado. Y luego los aspectos emocionales, ¿no? Es que tengas pues la mano amiga, de alguna manera, alguien a tu lado. Sabéis que había una definición en mis tiempos de estudio, y esto hace que hablaban siempre de la muerte con las dos M's, mano y morfina. Y no está mal, es tener a alguien al lado y la maravillosa droga que te pone en un lugar en la cual no sufres, pues no estaría mal. El consejo es que, por favor, se hagan el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital. No me voy a extender mucho, porque algunos lo conoceréis. Es un documento que lo tiene que hacer una persona mayor, con edad, con capacidades, con todas las cosas, que es decir anticipadamente cuál es tu voluntad. Y el mero hecho de escribirlo, de verdad que viene bien, porque te hace pensar qué tratamientos quieres tener y tal, qué es lo más importante para ti. Ahora hablaré, como hay muchos modelos y demás, como sabéis. ¿En qué se basa? Esto sí tiene importancia, porque no es un papel que tú tienes en tu casa. Esto es un registro oficial, entra a formar parte de tu cartera, en tu carpeta de salud, está en tu historial clínica y es de obligado cumplimiento para los facultativos. Y no os podéis imaginar lo que agradece el personal sanitario saber qué piensas tú, qué piensa tu familia y qué has opinado, porque les facilitas muchísimo las cuestiones. Y aquí hay unas leyes que han sido importantísimas. La ley del 2002, que es la ley de autonomía del paciente, en la que, como ya se llegaron a las conquistas de libertad y demás, se supo que eres tú, cada uno de nosotros, quien nos podemos negar a cualquier tratamiento, como sabéis. Y tú no hace falta ninguna cosa, sino que te dicen que te van a entubar, que van a hacer lo que sea, que tal. Y tú sabes que estás al final de tu vida, pues dices, mire, por favor, a mí no me entuben. Porque todos estaremos de acuerdo que los grandes avances, lo hemos visto muy bien en la pandemia, que nos han aterrado las UCIs, con lo que significan de salvación. La UCI es maravillosa, porque cuando te operan de corazón abierto o estás en una situación, solo puedes vivir esa semana en la UCI. La UCI te controla, estás monitorizado, te ponen como un toro y te bajan a planta. Bendita UCI. Pero todos sabemos el deterioro de la UCI. En la UCI se puede estar muy poco tiempo. Si estás muchísimo tiempo, el deterioro muscular, bueno, ¿para qué os voy a contar? Que lo sabemos. Por lo tanto, ahí hay una fase en que cada persona puede decir, oiga, ¿esto es para sí? Pues entonces adelante. Si no, por favor no. Déjenme en mi camita, me dejan tranquila y me moriré como en realidad se morían nuestros abuelos, que se morían tranquilamente en la cama y ya está. Es muy importante la ley que se hizo en Navarra, la ley del 2010 y la ley del 2011, porque ahí se regula perfectamente el registro del testamento vital, las características que tiene y que está, es una norma de alguna manera de cumplimiento. Las situaciones, pues ahí te puedes esperar en decir qué cosas tú no quieres, qué tipo de cuestiones cuando tú estés, pues imaginaos, enfermedad irreversible, demencia grave, en estado vegetativo, pues todo lo que quieras poner, aunque muchas
no se pueden poner todas porque hay tal variedad, pero dan idea que tú lo que estás diciendo es que si estás en un estadio muy final que no tiene solución, pues en fin, que ahí o prefieres, esto que estoy diciendo es para decir, aunque esté así, háganme todo lo que sea necesario. Y ahí seguirá. Esto es una opción personal. O qué cosas no quieres que te hagan. Suele sorprender cuando se pone no el suero, pero es que sabéis que el suero es maravilloso. Bueno, la prueba es que en cuanto ingreséis en el hospital, enseguida te ponen una vía, porque tú entras al hospital, te ponen una vía y te hidratan y te ponen como nueva, más o menos. El suero levanta a un muerto, nunca mejor dicho, y hay momentos en los que dicen, no, suero no, por favor, porque yo lo que no quiero es que esto se me prolongue. Pues son las cosas que suelen estar. También recoge el testamento vital la decisión de donar órganos, que sabéis que tenemos que seguir siendo solidarios, que siempre es bueno acordarse de los demás. Yo que hice en el 2012 el primero, el último lo he hecho porque he renovado por unas cuestiones. Cuando pongo eso y tal, mis hijos me suelen decir en plan de broma, mamá, ya, o sea, a ver, ¿tú qué vas a dar? Parece un desprecio, pero en fin. Pero cuando le he preguntado a facultativos me dicen, no sabes lo que se puede aprovechar. Chica, pues qué bien que se puede aprovechar. Y por lo tanto yo creía que no, que estaba ya bastante rota como para, pues parece ser que hay trocitos de pieles. Oye, que hay cosas. Pues qué maravilla el pensar que hasta después de muerto puedes ayudar algo a alguien. Porque fijaos cómo lo pasaron de mal los pobres que esperaban trasplante, que con la pandemia no había viajes, no había accidentes de circulación. Que es muy triste, pero es así. El accidente de circulación ha salvado a muchísima gente con transportes de riñón o de lo que fuera. Bueno, anécdotas de tal. Y muy importante el representante. Ahora se ha simplificado mucho. Antes había que ir a notario, había que tener testigos. Ahora no es nada más que un representante, si lo quieres, y no es obligatorio. El consejo es que sí, porque ¿sabéis qué pasa? Que como te tienen que defender, si tienes a alguien que ha creído lo que tú has dicho y te defiende, por si acaso a ti la cabeza se te ha ido a otro lado, pues mejor. El testamento lo tiene que hacer cada uno. Si queréis, lo puedes escribir tú solo, pero hay unos modelos estupendos. Está el modelo, los encontraréis en todas las páginas web del Servicio de Navarro de Salud y en la mayoría de las páginas web de los ayuntamientos. Vuestro ayuntamiento está, que es poner el modelo del Servicio Navarro de Salud, el modelo que tiene la Conferencia Episcopal, porque desde la Iglesia se hace bastante hincapié a que la gente haga testamento vital. Obviamente, muchos de la Iglesia, muchos cristianos también ponen la eutanasia, pero hay otros que no, y la Conferencia Episcopal obviamente no mete nada que acelere la muerte, pero sí están de acuerdo en que no se les den tratamientos que no deseen o hasta los cuidados paliativos, y así lo dicen, aunque me acorte los días. Si esto me es más corto, pues se accede. Y luego el de DMD, que ese sí que es, que además si quieres pides la eutanasia. Luego el representante legal, que ya hemos dicho, hay una copia del DNI y demás, pues como veis, todo cosas administrativas, y se entrega a la trabajadora social del centro de salud, que toma, hace la administración que recoge ese documento. Hay un registro de voluntades anticipadas en Navarra, te va a atención primaria y las especialidades, tus médicos lo ven y te lo comentan, y hay un registro estatal por si acaso te ocurriese algo pues en otra localidad española y para que sepan de tu sentir. Para morir bien, además de tus deseos y de lo que dejes, escrito qué medios pone la administración, porque esto lo hace el sistema de salud. Pues más o menos de manera muy simple estas 4 cuestiones. Hay desde la ley 2011 por desarrollo, se ha puesto en marcha el observatorio, un órgano colegiado que tiene el gobierno de Navarra para conocer el proceso de morir en Navarra. Recogen datos que nos los irán devolviendo, lleva poco tiempo relativamente, y recogen datos no solo cuantitativos de cuánta gente muere en Navarra y de qué muere, sino, lo más importante, lo cualitativo, el cómo se muere. Y si se muere sin sufrimiento, cuántos meses de agonía, cuánto después de la última quimio, es un dato muy importante. No se puede estar dando quimio a una persona que está muerta. Pues déjale, porque la quimio, como sabéis, machaca
y no le va a curar, que es su objetivo maravilloso, pues dale una atención. Es esa frase tan bonita de que ya que no me puedes curar, cuídame. Y cuidarme significa cuídame, atiéndeme bien. Está el documento de voluntades anticipadas que se aconseja a los ciudadanos. Somos la primera comunidad del Estado español con más testamentos vitales y todo el mundo está contento con eso. Ya hay un registro y está establecido. En Navarra nos faltan, porque es lo más caro, los cuidados paliativos, pero están, y como sabéis lo que se está intentando, esto ya está reconocido por ley, no es novedad. Lo que hace falta es más dinero en salud para extenderlos mejor. Por ejemplo, yo no lo sabía, hasta hace muy poco el hospital no tenía cuidados paliativos. Ahora han puesto una unidad, pero es que es, bueno, pues. Y por fin, en este momento, y todas metidas en la cartera de servicios. Lo mismo que tienes la operación de apendicitis, están los cuidados paliativos y la prestación de la eutanasia en la cartera de servicios. Bueno, y entonces, por último, el tema de la ley. Creo que voy bien o me ha alargado. No, faltan 5 minutos. Para mí, y esto es opinable, ha sido una de las últimas conquistas sociales de este país, del cual me siento muy orgullosa, y que se haya por fin legislado reconociendo un derecho. Sabéis que lo más importante de las leyes es el reconocimiento de derechos. No se pueden tener derechos si no están reconocidos en una ley. Esto discutía mucho con mis alumnas cuando me decían, pero es que yo tengo derecho, bueno, pues dime la ley que te lo reconoce, porque tengo derecho a una pensión, porque hay una ley que me dice que tengo derecho a una pensión. Y además estructura todo un mecanismo para que a mí, a finales de mes, me llegue una pensión del Estado. Eso es milagroso. Eso es un Estado, pues, bien montado, como son los Estados democráticos. Por lo tanto, hacía falta una ley que declarase derecho subjetivo la eutanasia. ¿Qué países hay? Pues mirad, os lo he puesto por curiosidad, somos el 4º país en Europa. Hay muy pocos países. Cuando se criticaba mucho que cuánto se ha tardado en España en que haya una ley de la eutanasia, y es verdad, se van muchos años peleando, pero es que no es un tema fácil. La prueba es que no es tan fácil porque no se ha llegado. Casi todos los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, está al caer. Les faltan tramitaciones y demás, pero es un hecho complicado, como no se os escapa. Sí, todas estas leyes han sido así. Lo hay en Canadá. Hablaremos un poco del suicidio asistido, entendéis la diferencia. Los dos ámbitos, como es asistido y eutanasia, son que te produce la muerte con la ayuda de un facultativo. Si no, sería suicidio que tú te tiras por la ventana. Lo que ocurre es que la eutanasia te la administra todo un facultativo y el suicidio asistido es que te prepara la fórmula que sea para que tú te lo tomes o te lo inyectes. Y por lo tanto eres tú quien te produces la muerte, pero no tomándote unas pastillas que no sabes si te van a producir la muerte o otra cosa, sino sabiendo que está bien montado, porque estas cosas se hacen para bien. En la eutanasia lo que te hacen es que lo primero que te entra es que te duerme, y por lo tanto es como una anestesia placentera, y luego otra que te paraliza, pero en unos minutos mueres, pero tú no sufres, porque claro, solo faltaba. Y por lo tanto hay suicidio asistido, como veis ahí en más países. Muchos españoles han ido a Suiza o han ido aquí se habla mucho de ir a Suiza porque en los Países Bajos y en Bélgica sí está la eutanasia. Como sabéis, ha habido gente que ha ido, hay clínicas que lo hacen. Y luego hace poco también en Colombia. En España hacía falta, el Código Penal penalizaba todo esto y por lo tanto no se podía ejercer. Lo primero que hace la ley de la eutanasia es quitar este artículo del Código Penal. Es importante las personas pioneras que dan su vida en muchos casos y la exponen para sensibilizar y decir, pues Ramón Sampedro, que le vimos morir casi en público, ha habido otros casos, para pedir a la sociedad, sobre todo a los legisladores, que no te tengan en esa cárcel que tú no quieres estar. En el 2002, ya os he dicho, fue una ley muy importante de autonomía del paciente. Esto me lo salto, pero es para que veáis que la mayoría de las comunidades autónomas han legislado leyes autonómicas sobre garantías para facilitar todo el acceso a tal, y
solo 4 cosas de la ley, porque es muy fácil de leer y tal. El preámbulo me parece muy bonito, porque la presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad como es la eutanasia. Y aquí la define. La eutanasia significa etimológicamente buen morir, como sabéis viene del griego, y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa, no puede haber sin esto, de la propia persona y con el objetivo de evitar el sufrimiento, que también es un matiz importante. Como sabéis, la diferencia, por ejemplo, que siempre se habla de los cuidados paliativos, los cuidados paliativos acortan la vida, la mayoría de ellos, casi, pero el objetivo del cuidado paliativo no es acortar la vida, es evitar el sufrimiento. Si el evitar el sufrimiento hay que subir la dosis de morfina y te acorta la vida, bienvenido sea. Aquí está muy claro, Ramón Sampedro no se hubiera muerto, no tenía una enfermedad en la que iba a morir ya. A Ramón Sampedro, que ahora se le aplicaría la eutanasia, es que tiene unas condiciones de vida en la cual él pide, y además de esta manera, para evitar el sufrimiento, produzcanme la muerte. No un cuidado paliativo que más o menos lo captáis. Lo importante de la ley, que yo os aconsejo un poquito que la miréis, porque son muy interesantes de todas las leyes, porque estáis en el campo, lo sabéis, son que normalmente, además de la declaración de principios y el preámbulo y todas estas cosas, siempre utilizan un apartado, sobre todo en temas de términos ambiguos o no unívocos, que para la ley siempre es un riesgo, es en hacer definiciones. Y ya si tienes definiciones, ¿qué entiendes por consentimiento informado o qué entiendes por médico responsable? Esa definición es la que vale jurídicamente. Y por lo tanto es preciso que las leyes enuncien definiciones que enmarquen de lo que van a hablar y lo acoten bien, ¿no? Hace falta ser español, hace falta estar en toda su plenitud, hay que presentar el consentimiento, tienes que pedirlo, hay una serie de requisitos. Una de las cosas que habréis oído, los que hayáis estado más al tanto de esta ley, se la ha acusado de excesivamente garantista y que se ha tenido excesivas cautelas. En el poco tiempo que se está llevando a la práctica, sabéis que ya hay eutanasias, y además parece ser que muy bien, que no está pasando nada, la opinión que se empieza a tener es que de cara al paciente está encantado de cómo ha funcionado, sus familiares y los que le han acompañado, él ya al final no lo dice obviamente, pero mucha tranquilidad en los facultativos. Se han visto muy acompañados, la figura del médico consultor, la comisión de garantías, el exceso, dicen, pero que entienden, de protocolizar, de escribir, de dejar las evidencias para que en caso de recursos y demás los expedientes estén formalmente, administrativamente, estén bien hechos y por lo tanto sea de la mejor manera posible. Esto exige una serie de trámites. Lo que nos dice la ley es que tenemos garantía de acceso, todo el mundo tiene derecho a solicitarlo, otro será que reúna los requisitos, tiene derecho a la prestación, está en la cartera de servicios, hay una protección enorme a la intimidad tanto del paciente y sobre todo del facultativo. Está permitida y está el catálogo de la objeción de conciencia, que también ha sido muy normalizada en Navarra. Se temía que a lo mejor hubiera, pues no, parece ser que hay muchísimos facultativos que están muy tranquilos en esta vida. Y hay una comisión de garantías que tiene que exigirse, que está funcionando muy bien. Hay que estar en perfecto estado de salud y demás, hay que pedirlo a los 2 días. Esto es muy interesante porque tú lo solicitas y lo recibe un médico, ves si reúne los requisitos e inmediatamente está contigo en una reunión deliberatoria donde te ofrece por escrito tu situación y además todos los recursos que tienes de paliativos, qué pasaría, te lo explica. Y a los 2 días puedes tú volver a pedir y entonces otra vez te lo dicen. Yo les decía que parece un poco lo de, y lo dijo por 3 veces, como Pedro, pues aquí lo tienes, no negar, tienes que pedirlo 3 veces para que todo el mundo se dé cuenta que si estás de acuerdo y que se reúnen los requisitos. Los plazos que son de una manera, cuando la persona está en un estadio y además
lo dice muy bien, pues no hace falta apurar los plazos, pero es un proceso para que no haya ningún coladero ni sea una impronta de... Por esto os lo pongo. No lo leeréis, es imposible, pero estas las transparencias que utilizan los médicos cuando tienen que ir viendo los pasos que hay que dar, que es casi como un organigrama que está calibrado por días, pero es que de estas hay 3. Yo os he traído solo 2 porque son excesivas, pero es para que veáis un poco la situación de control, lo que se ha hecho, creo yo, con todas las medidas que la legislación lo promueve. Yo creo que lo más importante de esto es que tenemos una ley que, como sabéis, para muchos por lo menos, la vida es un derecho, pero no es una obligación. Y que en situaciones extremas de dolores y de sufrimiento extremo haya una posibilidad para el que quiera hacer uso, porque estas leyes no son positivas, no es como el código de circulación, que vas por la derecha o no. Aquí es opcional. Esto no requiere que todo el mundo, más aún, os podéis imaginar que es un tema minoritario. Esto es de una serie de personas que estamos dispuestos o que estamos de acuerdo en que ciertas situaciones yo prefiero que me acorten la vida que me alarguen la agonía. Está incluida en la cartera común de servicios y son los servicios públicos los que se encargan de garantizar la prestación, que me parece muy importante de todas las maneras. Por lo tanto, os pongo una foto vuestra porque para eso tenéis esa foto, para decirnos que procuremos para nosotros y para los demás que la vida merezca la pena. Por lo tanto, todo lo que trabajemos por nuestra vida y para los demás, y acabemos con paz y satisfacción de haber vivido, que me parece que no está mal. Y acabo con un verso que me encanta, va mucho para los viejos, pero como esto va un poco unido, de aquella maravillosa poeta que os acordaréis, de Gloria Fuertes, grande, exagerada, que decía esto: y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser útil también de viejo, ser oloroso, fino, no ser vinagre, ser vino, a envejecer bien. Muchas gracias. Tenemos media hora para preguntas. Entonces, a mí de momento no se me ocurren preguntas, seguro que las habrá muchas, pero lo que sí quería era felicitarte porque un tema tan delicado, lo has tratado con una delicadeza e incluso con un sentido del humor que es para felicitarte. Bueno, hay algunas charlas por ahí que me las quiero aprender, que es la muerte y el sentido del humor, porque empieza a haber muertes muy divertidas, gente que ha pasado un poco exagerado, lo que estoy diciendo, pero es que, bueno, ya se ha corregido mucho. Si os fijáis, antes era sota, caballo y rey, era cementerio, bueno, en casa, duelo, lloro y demás, cementerio, lacrimógeno, misa dura y luego a casa. En algún tiempo también se comía, ¿os acordáis? Que se quedaba en casa y se hacían un poco más y sobre todo ciertas partes del funeral eran más amenas, pero normalmente no estaba bien visto. Ahora, no sé vosotros de aquí, pero yo ya voy a mucha copa, que solo vamos al crematorio y después del crematorio dicen: no le podemos hacer un feo a fulanita o menganito, en tal sitio un vino, y entonces todos brindamos por ella o por él, cosa que me alegra muchísimo, en el cual en mis pequeñas cosas he puesto algo así, porque prefiero que los míos, una vez que
me dejen, disfruten, porque es que me parece una fiesta, vaya. Primero que descanso, porque también estar aquí mucho tiempo acabas aburriendo a un santo. Y luego, vivámoslo, es todo actitudinal, se puede. Acordaos que hubo un tiempo, ¿cómo ibas a ir a bailar? Porque los lutos no solo que te pusieran de negro, yo me voy a callar enseguida porque tengo mucho peligro, pero es que yo soy la novena, aunque no vivimos los 9, pero 7 sí. Por lo tanto, yo un abrigo nuevo tardé mucho en tener. Yo heredé todo, de los chicos me cambiaban y tal. Y tuve un abrigo, veis, que no os podéis imaginar cómo era. Pues se murió mi tía y me lo tiñeron. Y no se lo perdonaré nunca. Y como además a ella no le importa, ¿cómo me pueden teñir? Porque os acordáis que no quedaban igual. Además a mí no me comprarían telas maravillosas. Y pensé, esto es inhumano. O sea, es inhumano, me parece. Y además de poner de negro, tampoco podías ir al cine. Porque para eso te ponían el negro, para que todos te vieran y bailar. Pero bueno, me callo. Pero fijaos, voy a seguir porque a mí se me murió primero mi padre y luego mi madre. Cuando a mí me murió mi padre, le dijimos a mamá, mamá, ¿de verdad? Y mamá, me acuerdo así, que era un encanto, dijo, por favor, hacedlo por mí. Yo, es mi vida y tal, yo, a papá, poneros de negro. Nos miramos, claro, los chicos os acordáis, corbata, pero nosotras. Y entonces, bueno, pues de negro. Y yo me acuerdo que ya era pequeña, pero me atrevía más, y entonces tenía, a lo mejor 20 y tantos. Y le dije, mamá, vamos a aclararlo esta noche que estamos todos bien. A papá por ti, pero cuando tú te mueras tú no estarás. Por lo tanto, para que no se te ocurra mirarme desde arriba si hubieras. Yo al siguiente día de rojo. Primero se quedó así. Dije, mamá, bueno, de rojo. Y dije, ¿qué te parece mejor? ¿El azul? Pues qué chorrada, el color. Se quedó así y dijo, no, haz lo que quieras. Y efectivamente, cuando murió mi madre, ya al funeral no fui de luto, porque es que dices, ¿a dónde vamos a llegar? A lo mejor te pones porque te apetece. Yo voy mucho de negro ahora, pero sin que me lo pidan. Y te pones porque te encuentras más seria, lo mismo que algunos actos. Pero, hombre, un año entero de negro, ¿os acordáis? Un horror. Te iba a preguntar a ver qué opinión te merece el transhumanismo de la ciencia médica y la tecnología para alargar la vida humana pues al infinito, como una negación de la muerte o así, pero está ahora muy de moda. La verdad que sé poco. Me suena un poco a ciencia ficción. Yo sé que muchas personas que lo hacen es ese afán de no irse, que no lo entiendo muy bien. Yo siempre he dicho que lo de la eternidad, o sea, que Dios sea eterno, me parece hasta mal, porque es que no hay que ser eterno, es como una falta de educación. O sea, el tiempo es el tiempo, tienes que estar y salir. O sea, ¿qué voy a hacer? O toda la eternidad siendo feliz o todo, bueno, perdonadme, pero son personas que no se quieren ir nunca, o que eso también puedo entenderlo, tampoco, no sé si me gustaría, porque ya hemos visto, es que a ti te hibernan o te hacen unas cosas muy raras esperando a que la ciencia avance, que es una barbaridad, y luego te puedan hacer una cosa. Pero claro, ¿qué hago yo dentro de 80 años? ¿Con quién estoy? ¿Dónde está mi vida? Porque yo con perdón, me gusta mucho quererme y sé que soy yo y que me tengo que cuidar y que soy sola y estas cosas que decimos, pero no es verdad. ¿Yo qué haría sin ciertas personas? ¿Yo qué haría sin mis hijos, sin mi entorno? Yo en realidad soy eso que decían yo en mis circunstancias, que en los viajes es siempre la maleta, ¿os fijáis? Porque si te falta la maleta te quedas un poco, pues no lo entiendo. Pero yo soy muy respetuosa con la ciencia porque creo que la ciencia nos ha traído cosas maravillosas. Habrá que ponerle límites como a la economía, sobre todo límites éticos, pero si hay gente que le va y le gusta quedarse de esa manera, pues, y se lo pagan, porque además son gente que deben tener mucho dinero. Yo la verdad no tengo mucho interés en quedarme, no me parece, no me quiero ir todavía, es la frase del baile. Mientras estéis bailando,
no te vayas la primera porque eso te pone en verde normalmente también en las películas. Entonces, a mí me gusta quedarme, pero hasta cierto punto. Mientras esté bailando, conozca la música, sepa de qué va eso, algunas veces me saque el chico guapo, pero si no, creo que hay que irse y además me parece como digno, ¿no? Es decir, oye, qué alegría haberos conocido, qué bien me lo he pasado, cuánto os he querido, qué feliz me habéis hecho. Pero qué descanso, porque fijaos, la vejez para eso es buena, porque se empieza a dormir peor. Bueno, hay muchas personas mayores que duermen muy bien, yo no es el caso, duermo, pero ¿qué es dormir, verdad? ¿Qué? Sobre todo la siesta, porque a la noche hay que dormir, porque si te despiertas a las 2, pero la siesta, como no hay que dormir ni despertarse, te duermes como sin tener que dormirte. Es placentero donde lo haya. ¿Os han hecho colonoscopia? No hay cosa mejor. La anestesia de la colonoscopia, yo a un amigo psiquiatra que hablando un poco con él, le dije, oye, ¿cómo habéis avanzado? Porque me he hecho una colonoscopia, un despertar, y decía el hombre, claro, yo que tengo no sé qué un pólico, me hacen varias veces, y lo suelo decir, despacito, despacito, tú eres, vamos, cocainómano, porque se que no te hago un placer, es que es un placer de dioses. Bueno, pues dormir es un placer, pues dormiremos, me parece maravilloso. Luego, una pregunta, cuando se refiere al mitigar el sufrimiento, ¿siempre es el físico que es más medible o...? Porque se habla de sufrimiento en general, pero... Es muy complejo. Claro. Desde luego, lo primero que salta son los indicadores del dolor, sí, por lo que todo el mundo sabe. Pero si os fijáis, cuando se pone ahí, se habla de una cosa que es igual, que es la angustia. La angustia no hace falta tener angustia, no hace falta dolor físico para tener angustia. Y yo diría que hay momentos que la angustia supera al dolor. La prueba es que esa lacra que tenemos por estado de bienestar, por desarrollo vital, por muchas cosas, que es el suicidio, daos cuenta que es el índice de mortalidad mayor sin las enfermedades, más que los accidentes de tráfico, más. Y cuando te hablan de qué les puede pasar a un chico de 17 años, y entonces te dice el psiquiatra, me parece una frase muy bonita, pues mira, es que no os dais cuenta, hay muchas veces que los horrores de la vida superan a los horrores de la muerte. Y por lo tanto son personas que no pueden vivir. Les horroriza vivir. De ahí la importancia de la salud mental, de entusiasmarnos con la vida y de tener resiliencia, eso tan bonito. Porque fijaos, yo siempre he pensado, ¿cómo no había más suicidios en los campos de concentración? Porque cosa peor, se aguanta. ¿Os acordáis ese señor, en una entrevista preciosa que hicieron en esos documentales de la 2, un hombre de no sé cuántos años había estado en 2, y cuando le preguntaban y tal, ¿y usted qué siente? Porque ha tenido que ser, el locutor le hablaba bien, como tienen que ser lugares tan denigrantes, en los que en muchos momentos pierdes la dignidad. ¿Qué recuerdo? ¿Cómo te quedará a ti? ¿No? ¿Qué sensación? Y él, un hombre que me encantó, se quedó así y dijo, pues mire usted, estoy muy orgulloso de mí mismo, porque una obligación que aprendí muy de pequeño es que me tengo que llevar vivo hasta el final. Y claro, en tu pueblo y comiendo todos los días es chupado. No, yo estuve en Auschwitz y me saqué vivo. Ahora, ¿que comí ratas? Por supuesto. ¿Que robé? Por supuesto. Pero llegué vivo. Y me pareció un sentimiento como decir, vamos a verlo. O sea, tampoco en los extremos, porque no... Pero ¿me entendéis? Entonces yo creo, en cambio, que si estás en una situación angustiosa, sobre todo de angustia y de dolor, que es lo que le pasaba a Ramón Sampedro. Ramón Sampedro no tenía dolores, pero es lo que he dicho en una frase, ¿no? Empezamos a interpretar qué entiende usted por calidad de vida o qué le parece. Yo siempre pongo en mis escritos la primera cosa, si yo no sé quién soy yo, porque sabéis que no nos conocemos, con el Alzheimer o con cualquier demencia, si yo no sé quién soy y no puedo reconocer a los míos, tengo ningún interés en estar aquí. No quiero. Me parece tremendo. Y además me parece tremendo para ellos.
Porque ellos vendrán a decirme, mamá, y saldrán diciendo, me parece que me ha reconocido, porque ha hecho así con el ojico. Bendito sea, que vayan a sus cosas. No me interesa, no me interesa, no me parece. Y eso no es sufrimiento, quizá, sufrimiento, dolor, pero creo que es sufrimiento, o es muy complejo. Sabéis que las cosas complicadas de estas leyes es la salud mental. Y ahí se anda muy mal, porque las fases depresivas no puede ser, la persona muy complicada. Estoy dándole vuelta. No, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por las explicaciones. Ha habido momentos que cuando se habla de la muerte, pues te pones así, ciertos episodios, yo además personalmente que he vivido en esos momentos, ¿verdad? Pero muchas gracias en ese sentido. Yo solamente es una pregunta, ¿no? Que me viene a la cabeza la influencia que ha podido tener la religión con el tema, porque siempre ha rodeado el tema de la muerte con ese misticismo, ¿no? Y pues eso, siempre lo del luto, lo del tal, quiero decir, ese miedo, ¿no? Ese miedo, el no... Yo también soy de las personas que concibo que la muerte es un proceso más de la vida, ¿no? Pero al final, esos sentimientos, ese miedo, ¿no? ¿Cómo te ha podido influir, pues las que hemos podido ser educadas en la religión, ¿no? Si no sé si se ha analizado algo al respecto, no sé. Bueno, casi cae por su propio pie. Ha influido tremendamente. Como ha influido, lo que he dicho en algún momento es, dependiendo, si estuviéramos en el hinduismo, tendríamos otra jerarquía de valores y otras creencias. Nosotros somos cristianos. Y entonces el cristianismo, el catolicismo y es muy difícil no serlo, porque hemos nacido aquí, nos han bautizado, luego podemos ser más o menos practicantes o pero en realidad tenemos la cultura que hemos tenido y ha influido terriblemente, sobre todo por la primera premisa, es que nos metieron en el tuétano que la vida no era nuestra. La prueba es que durante siglos el suicidio era no un delito, era un pecado, y por lo tanto no te enterraban en lugar sacro, que era... Sabéis que mi madre me lo enseñaba, como ahí están los suicidados, ¿no? Como era una cosa de no pueden entrar, ¿no? Bueno, todas esas connotaciones nos han influido, obviamente, y nos siguen influyendo. Eso influye. Luego, y como además la religión ha ido acompañada, claro, para creer, primero te tienen que convencer de una serie de cosas, ¿no? En cualquier cosa, no hablo de religión. Pero también el factor de control de conciencias y el miedo es muy bueno para conseguir que te sean fieles la gente. Claro, no sé de qué tiempos venís, pero he tenido pavor, ¿no? La primera vez que yo fui al ginecólogo a pedir una píldora, no me acuerdo con qué dijo, que entonces ya estaba legalizada y que podía tomar la píldora y estas cosas, entré 2 veces y me salí. No, pero luego dije, a ver, caminito, o sea, ¿en dónde estás? ¿No? Pero claro, vengo de donde vengo. Entonces, soltar todo eso, bueno, el que quiera soltarlo, que no, esto es opcional, como es debido. Por lo tanto, hay personas que no, porque piensan que cualquier cuestión es de esta. Lo mismo el concepto del sufrimiento como bien. Sufrir era bueno, porque te hacía santo y además, yo todavía tengo una hermana que dice, ofrécelo para. Digo, mira, que no, que me tomo una aspirina, que yo ofreceré otras cosas, iré a trabajar, iré a hacer, pero no me gusta eso. O sea, sufrimiento no sirve absolutamente para nada. Te lo dicen los médicos. ¿Para qué sirve? Y si vas a tener un dolor crónico, pues sí, lo que tienes que hacerte es fuerte al dolor, ir creciendo el umbral de dolor para que el dolor no te mine. Y conoceréis a personas con estas cosas de fibromialgias y de dolores que son verdaderas heroínas, y lo digo en femenino porque son mujeres, y que soportan un dolor que dices, sí, pero es que si no lo viviría, guapa, o me doparían. Yo tengo una amiga ahora que tiene unos dolores, ¿cómo se llama? Este es el trigémino, hay un nervio por aquí, que es una cosa increíble. Pues la ves en mitad de un museo, cómo se te aparta,
no quiere tomar medicación, se pone así, ella hace yoga, se queda en relajo, hace unas cosas y sigue. Bueno, admirable. Ahora, si tú le preguntas, ¿te sirve para algo? Y dice, pues para fastidiarme la vida, claro que me va a fastidiar, porque ¿qué hago yo con...? Por lo tanto, nos ha influido, obviamente. Y en estas cuestiones, si os fijáis, todas las religiones no se llevan bien con la libertad. Entonces, en las cosas donde ponen, aunque todas hablan de que Dios te hará libre, es relativo, con perdón, ¿no? No es verdad, porque desde el momento que hay unos dogmas que tengo que creer, aunque no los pueda entender, pues a ver, ¿por qué? Pues, ¿os acordáis? No sé si os pasaba a vosotras. Yo cuando empecé, una época muy cristiana, muy de acción católica y tal, pero en Zapatería 40, en Pamplona, que a los que os suene, aquello era un nido de rojos. Yo ahí comprendí, daba la OAC, la JOC, bueno, era fantástico. Y yo llegaba a casa contando cosas que entendía y tal. Y mamá siempre me hacía un gesto así y me decía la frase famosa: mi chica, todo eso no le des vueltas. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrán decir. Por lo tanto, tú, la prueba es que no se leía la Biblia, tú mejor no pienses por tu cuenta. Tú fíjate de lo que te dicen. Pues así ha sido. Y mucha gente le viene bien, le da seguridad. Y entonces, ¿por qué no? A ti la religión te ayuda, te cobija, te da calor, te hace trascender y pensar que luego estarás, bendito sea. O sea, que lo que he dicho al principio, que vivir es muy difícil. Por lo tanto, cualquier cuestión que tú creas que te ayude, que te haga mejor, ¿cómo no? Bueno, por favor, primero porque nadie es quien para quién, pero es que además me parece muy bien. Pero lo que creo que hemos aprendido, yo durante un tiempo, la única moral, el ser bueno, solo estaba en una parte. Y yo ahora he aprendido que se puede ser bueno de muchas maneras. Y desde luego que quiero ser buena, de verdad, y que creo que lo intento ser, y que para eso no me hace falta o no estoy dentro de unos cánones. Y respeto tanto esa bondad como que respeten la mía, en el sentido más. Pero nos ha influido en estos temas mucho, claro. Yo muchas gracias, quiero darte lo primero por la charla, ha sido muy clara, muy concisa y creo que nos ha servido de mucho. Y decir que mi madre era, aparte de nuestra madre, éramos 3 chicas y un chico, era nuestra amiga en todo, fue una gran mujer y empezó a tener Alzheimer y acabó con un Alzheimer galopante. Y no era mi madre, era un ser extraño, ella era feliz porque estaba en su mundo, pero lo que pasamos los de alrededor, lo que sufrimos viéndola y conociéndola, sabíamos que ella no hubiera querido eso para sus últimos años de vida, lo pasamos fatal, fatal, fatal. Y por eso cuando pude hice el testamento vital, porque no quiero ni yo acabar así, ni que los demás sufran lo que sufrimos con mi madre. Es que ser una mujer de 10, acabar siendo nada. Así va. Sufriendo, montando todo de porquería, nada, nada. Es que dices, pero ¿cómo puede un ser humano que has querido, que ha sido tan grande, que nos ha sacado a todos adelante, amiga de todo el mundo, y acabar? Es que es muy triste, muy triste. Por eso me ha gustado muchísimo tu charla y de verdad, gracias. Gracias. Mira, para eso el testamento vital viene bien, porque si os fijáis, como podéis copiarlo todo, podéis coger de unos y de otros, porque se puede hacer un refrito. Y por ejemplo, una de las cosas que se puso en el DMD, que a mí me gustó, es que, porque claro, con la pregunta que me has hecho tú sobre el dolor, pues es verdad que cuando se está en situaciones de tu madre, dolor no se tiene. Y entonces, yo en el párrafo que pongo, es que digo, si estoy en esas situaciones, una enfermedad mental, que no me conozco y tal, y aunque no demuestre dolor, y aunque además, porque en muchos casos dicen, fíjate si está como a gusto, está contenta, bueno, pues aunque esté así, yo no quiero estar así. Por lo tanto, en esa situación que es de una, para mí, denigrante, o sea, no es, por favor, aplíquese la eutanasia. Luego no sé si lo harán, espero que sí, pero luego a lo mejor te mueres de un infarto y como dice aquel, si hay suerte y no viene la ambulancia, que es el mayor regalo que te puede pasar. Imagina, a los 92,
en la plaza que tenéis aquí con una caña. Te da un yuyu vestidica. Y no llega. Según mi hermano, lo esencial es que no llegue la ambulancia, porque si llega la ambulancia, te meten un chute y te reavivan. Pero si no llega la ambulancia, un regalo. Pero claro, eso es más difícil. Pero bueno. Una última pregunta, y por el tiempo. Pues en algunas tradiciones en México, por ejemplo, que eso que la muerte como que se la toman, es como una fiesta y a veces, o sea, nos consideramos del tercer mundo que somos más desarrollados, pero sin embargo no aprendemos de son hermanos, ¿no? También, ¿no? Son interpretaciones diferentes. No, ha querido decir lo de México y las muertes festivas y que hacen esas comilonas encima de la tumba y ponen los esqueletos. Eso, fijaos, es una comparación muy buena para que veamos cosas que cuando si habéis estado alguna vez o lo habéis visto, da mucha risa o da mucho miedo. O sea, no lo entendemos, pues como las personas que vienen y ven nuestros gigantes, que no entienden nada porque sacamos unas cosas tan grandes por la calle. Bueno, pues la cultura nos hace ver las cosas de una manera y nosotros nos parece que lo que es lo que tenemos, y no, hay muchas otras maneras de afrontarlo y que todo lo que mejor te ayude para hacerlo bien, pues, y si es divertido, mejor. Bueno, pues muchas gracias por tu presencia, por la charla, y recordaros que el martes 19 de abril tendremos otra charla que se llamará del proyecto de Villa Javier, el ponente Manolo Campillo. Muchas gracias, amigos.